La sociedad panameña está en un proceso de transformación en donde la toma de decisiones está cambiando, donde los intereses por el país, por la familia, por la comunidad, por la sociedad panameña también se están haciendo más fuertes, don Guillermo. Y yo creo que ahí es donde está fallando todo el concepto, toda la estrategia y todo este modelo de campaña del candidato José Gabriel Carrizo. Y vamos a hablar de puntos específicos. Hay que hablar de puntos específicos. Yo casi me caigo de la silla cuando vi que había un banner en redes sociales, una publicación en redes sociales, un post que decía el futuro sí es PRD. Yo no conozco quién está haciendo la campaña al PRD, al candidato presidencial, no estoy seguro de quién sea el estratega, no sé si es panameño o extranjero. Al final de cuentas, si es panameño, pues está completamente perdido. El analista político, agente de alguna agencia de inteligencia internacional que no sabemos exactamente cuál es todavía, pero lo vamos a seguir averiguando. Está con nosotros don Nemías Jaén. ¿Cómo estás, Nemías? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, don Guillermo, Diego, amigos oyentes. Es un placer estar con ustedes. Hoy es lunes 5 de febrero. Qué fin de semana tan emocionante, don Guillermo. Estoy en Panamá. Llegué hace un par de días. Qué rico estar acá con el verano, que está un poco más húmedo que de lo normal, ¿no? Pero definitivamente que da gusto estar por acá saliendo del frío europeo y estar de vuelta en el calor del trópico, don Guillermo, especialmente en este verano. Don Guillermo, un fin de semana muy agitado, una semana pasada que terminó también con muchas noticias que, bueno, que no son tampoco muy sorprendentes, pero igual no dejan de ser noticias. No podemos empezar este sillón dancón sin hablar de este rechazo de casación que se dio la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, en contra de la solicitud de apelación de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Definitivamente, don Guillermo, repito, es noticia, pero no es sorprendente porque al final yo creo que había muchísima expectativa, no sobre la decisión que se tomaría, sino de los tiempos. Había demasiados escenarios donde ya nos hablaba del escenario de, bueno, lo van a hacer antes que inicie, antes que arranque el periodo electoral oficialmente según la ley electoral, y esa fecha fue el sábado 3 de febrero. Ese era un escenario. El otro escenario que se comentaba mucho era que, bueno, que lo iban a hacer por lo menos entonces antes del inicio del carnaval. Y el último escenario, que creo que era el peor, era que arrancaría el periodo electoral el 3 de febrero, nos iríamos de este asueto nacional por la celebración del carnaval, muy esperado por toda la sociedad panameña, unos días de descanso, relajamiento y demás. El peor escenario era que transcurrieran todas estas fechas hasta que empezara la cuaresma y después eh, que se iba a dar esa noticia antes de que se imprimieran las boletas presidenciales, porque tenemos que recordar, amigos oyentes, creo que la semana pasada lo mencioné en este espacio, ya el Tribunal Electoral inició el periodo de impresión de las papeletas. Y si no me equivoco, empezaron con el primer grupo, que son los de los candidatos a representantes de corregimiento en toda la República. Entonces, mientras eso ya iniciaba esa impresión de papeletas, estaban estos tres escenarios al final, como ya sabemos, el que se dio fue el primer escenario, que fue la decisión de rechazar la solicitud de casación del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Y repito, no fue una sorpresa, había muchas expectativas, pero yo creo que al final de cuentas, don Guillermo, me parece, amigos oyentes, que a nivel de lo interno de la campaña del partido político RN realizando metas, yo creo que al final de cuentas como que sí hubo cierto nivel de sorpresa, no sé, o no sé cómo llamarle a eso que percibí o he percibido en los últimos días, porque básicamente yo recuerdo, don Guillermo, que en los últimos meses muchísimas personas allegadas al expresidente Martinelli hablaban de que en el momento que se diera este rechazo de casación, lo cual ratifica y mantiene firme la condena en primera instancia, ratificada en segunda instancia en el Tribunal Superior eh, del país, se hablaba pues de que habría manifestaciones multitudinarias en las calles, que habría un rechazo masivo a nivel popular y demás, don Guillermo. Y yo creo que estaban jugando a ser Nostradamus. Eh,
y básicamente de cierta forma yo creo que apelaban a la desestabilización del país al, al momento de conocer esta noticia, pero recuerdo, yo llegué creo que el miércoles o jueves en la noche, eso sucedió el viernes, don Guillermo, me acuerdo que estaba yo en la mañana desayunando en un restaurante de la localidad y al final no sucedió nada, don Guillermo. Y lo que sí le puedo decir a todo el país a través de esta frecuencia de radio en Con Panamá es que no va a suceder nada. En ese sentido, yo creo que no va a haber ningún tipo de manifestaciones, ningún tipo de protestas en la calle o ningún tipo de rechazo masivo, popular. Don Guillermo, no sé qué piensa usted, pero no lo veo venir. Y yo creo que también eso se confirma con la forma como la campaña del partido RM, que postulaba a la presidencia de la República el expresidente Ricardo Martinelli, pues cómo han hecho ese cambio de estrategia el fin de semana inmediatamente. Aquí lo curioso, don Guillermo, es que se tienen que cumplir tiempos legales. La ley es la ley, la constitución es la constitución y pues se tienen que cumplir tiempos legales. Eso es definitivo, eso no lo podemos obviar y tenemos que respetar la constitución y la ley. De hecho, ese es un deber ciudadano. Y al final lo que hemos visto ha sido bastante curioso. Hemos visto un lanzamiento de campaña en la Plaza de Santana. Hemos visto también un cambio de estrategia en comunicación de parte del partido RM realizando metas, en el cual el fin de semana, don Guillermo, en estos dos últimos días, estas últimas 48 horas, hemos visto ya mensajes de apoyo entonces a la figura vicepresidencial de José Raúl Molino. Y llama mucho la atención. Ha sido también como un cambio de imagen, un cambio de todo, pero al mismo tiempo lo que demuestra esto, amigos oyentes, es que estaban preparados, porque dudo que estas cosas se hayan hecho el viernes en la noche o el sábado en la mañana, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí estaban preparados para esto. Yo diría que lastimosamente para la campaña de RM, yo creo que poco efecto va a surtir esto porque, don Guillermo, un político, un candidato presidencial puede tener mucho caudal político, puede tener el carisma del 300%, puede tener esa conexión. No vamos a hablar de los factores, las razones, los aspectos por los cuales esta persona tenga esa conexión con el pueblo. Y tampoco vamos a discutir si es populista o no lo es, o cuál es el fenómeno. Al final, cuando hablamos de este caudal político, nosotros tenemos que entender, don Guillermo, amigos oyentes, es que el caudal político no es transferible fácilmente. Esto no es una cuenta de banco, esto no son activos materiales de una persona en la cual, bueno, digamos que una persona fallece y simplemente por herencia, por sucesión o por transferencia, pues se le entrega el dinero, las propiedades o demás activos a un familiar, a un amigo, al vecino o a la caridad. Aquí tenemos que estar claros que el caudal político es algo intangible como tal. Y las cosas que son intangibles son difícilmente transferibles. Y es que, don Guillermo, imagínese que usted sea una persona a nivel de comunicación, periodismo y todo, usted, bueno, tiene eh, un exposure público en todo el país, una exposición pública en el país, y usted decide mañana que, bueno, escuchen ahora a Diego Hurtado o escuchen a Nehemías Jaén, porque a ellos les doy el legado y les doy todo mi caudal de toda mi presencia a nivel nacional a través de Radio Ancon. Eso no funciona de esa forma, don Guillermo, lastimosamente para los amigos de RM. Esto no funciona así, así es que definitivamente que están en un proceso acelerado de transformación de estrategia y campaña y demás. Y al final, don Guillermo, pues yo creo que poco o nada va a contribuir este cambio de estrategia de comunicación política para que veamos a un abogado como José Raúl Molino convertirse en presidente de la República el 5 de mayo. Está muy complicado, la verdad, don Guillermo. Nos quedan 3 minutos para ir a la pausa. Vamos a hacer ahorita, bueno, basado en mi experiencia del fin de semana, tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de campaña del candidato presidencial Rómulo Rux y su candidata a la vicepresidencia José Isabel Blandón. Eso fue en Bugaba, en Concepción de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, don Guillermo. La verdad que fue un evento bastante, diría yo, bastante sorprendente en el sentido que la cantidad de personas, don Guillermo, el apoyo y lo que percibí, don Guillermo, amigos oyentes, los que hayan tenido la oportunidad de ver esta transmisión vía televisión nacional o demás, yo creo que, no creo, la verdad percibí muchísimo
muchísima química, don Guillermo. No sé cuál será su percepción sobre esa dinámica que está usted viendo No, es que no lo vi. entre el... No he podido ver lo que pasó ahí en el interior todavía. Sí, yo que tuve la oportunidad de estar allí en primera fila, don Guillermo, vi mucha buena dinámica, hay mucho compañerismo ahí. Estoy viendo que han logrado Rómulo Rux y José Isabel Blandón a lo largo de estos 2 años, y ahorita lo estamos viendo como un resultado positivo, diría yo, en la campaña de esta gran alianza, como la llamaron el fin de semana. Estamos viendo, don Guillermo, es una química, no diría perfecta, pero sí estamos viendo una buena complementación, una buena química, una buena dinámica entre estos dos candidatos. Y al final de cuentas, como conversaba con algunas personas, algunos de los asistentes al evento, al final de cuentas tenemos que ver o pensar que Rómulo Rux en efecto es una persona que quizás no tenga esta experiencia a nivel electoral como tal, pero sí tiene experiencia a nivel ejecutivo, también mucha experiencia a nivel privado, y yo creo que tiene un alto nivel de capacidad de entender y aceptar que ese brazo técnico y de experiencia política que está representada, que se representa en la figura de José Isabel Blandón en la fórmula presidencial, yo creo que él sabe y entiende que tiene ese apoyo técnico y experiencia política con José Isabel Blandón. Y aquí hay una diferencia también, don Guillermo, muy marcada. Esta alianza entre el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista en nada se parece a la alianza que se dio hace 10 años entre Ricardo Martinelli, perdón, hace 15 años entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Y es por eso, porque hay una química casi perfecta, diría yo, hay muy buena complementación, y en este caso tenemos, repito, a un candidato presidencial como Rómulo Ruz con experiencia ejecutiva, experiencia en la empresa privada, y por otro lado tenemos esa experiencia política y técnica a niveles de política pública y el quehacer público de esa administración pública que representa José Isabel Blandón. Don Guillermo, vamos al cambio y regresamos con un poquito más de este análisis del... Seguimos con nuestro analista político en el sillón de Ancón. Aquí, por supuesto, la columna de opinión de A Diario, don Nehemías Jaén. ¿Cómo estás, Nehemías, de vuelta? Gracias, don Guillermo. Amigos oyentes, vamos a continuar con un par de comentarios sobre lo que ha sucedido a nivel político con el lanzamiento de campañas presidenciales, el inicio de este periodo electoral según la ley panameña. Don Guillermo ya me ha llamado sobremanera algunos aspectos o características de el lanzamiento de campaña del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático, el partido en gobierno. Y hay que ser muy preciso con esto, y siempre tratando de mantener la Te puedo objetividad que hacer caracteriza a Radio Halcón. te puedo hacer una acotación, Nehemías. Yo no conozco a nadie que no esté trabajando en el gobierno que apoye a José Gabriel Carrizo. Y Dios sabe que yo conozco más o menos bastante gente. O sea, las únicas personas que me dicen que apoyarían a José Gabriel Carrizo están en un puesto en el gobierno y usualmente de mando y jurisdicción. Yo creo que eso te puede decir por Al, dónde van los tiros. al final, don Guillermo, uno puede pertenecer a un partido político, uno puede estar trabajando en la administración de gobierno de ese partido político al cual uno pertenece, pero uno no deja de ser panameño, don Guillermo. Uno no deja de saber que tiene hijos, hermanos, familiares, algún jubilado, alguna persona lastimosamente o desafortunadamente enferma y demás. Y digo esto porque al final eh, las emociones, don Guillermo, humanas, que hemos estado hablando mucho sobre estos temas de psicología política y cómo esto influye en la decisión de un voto, en la intención de voto y demás, en todos los niveles de elección popular, al menos en nuestro país. Hay que recalcar eso, don Guillermo. No importa si estás en un partido político, no importa si estás nombrado en el gobierno, en una administración y demás, no dejamos de ser panameños, no dejamos de ser padres, hermanos, hijos, nietos. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque las emociones, don Guillermo, normalmente se traducen, don Guillermo, en siempre tener la esperanza de un mejor futuro, de un mejor mañana, tener la esperanza por un mejor país, don Guillermo. Entonces, yo creo que es allí donde al final no es que, bueno, soy PRD y no voy a apoyar el PRD o voy a brincar para que digan que soy PRD.
al final no se trata de eso. Yo creo que ahí están los errores de campaña de José Gabriel Carrizo, candidato a la presidencia de la República por el PRD. Y es que no, don Guillermo, en pocas palabras, no han entendido, don Guillermo, el gobierno nacional, el Partido Revolucionario Democrático no ha entendido a, la, a las características de la transformación ciudadana de los panameños. Lo estoy tratando de poner de una manera bastante sencilla y con pocas palabras, porque la sociedad panameña está en un proceso de transformación, don Guillermo. Está en un proceso, y por eso no quiero hablar que están hastiados de la política tradicional, como más le dicen a los partidos políticos, esa política tradicional o X o Y. Al final de cuentas, la sociedad panameña está en un proceso de transformación donde la toma de decisiones está cambiando, donde los intereses por el país, por la familia, por la comunidad, por la sociedad panameña también se están haciendo más fuertes, don Guillermo. Y yo creo que ahí es donde está fallando todo el concepto, toda la estrategia y todo este modelo de campaña del candidato José Gabriel Carrizo. Y vamos a hablar de puntos específicos. Hay que hablar de puntos específicos. Yo casi me caigo de la silla cuando vi que había un banner en redes sociales, una publicación en redes sociales, un post que decía el futuro sí es PRD. Yo no conozco quién está haciendo la campaña al PRD, al candidato presidencial, no estoy seguro de quién sea el estratega, no sé si es panameño o extranjero. Al final de cuentas, si es panameño, pues está completamente perdido, porque al final de cuentas hay que recordar nuestros comentarios hace algunos meses en cuanto al movimiento este antiminero y demás, y anticontrato minero con Minera Panamá y demás. Don Guillermo, nosotros aquí en Radio Ancón lo mencionamos y lo decíamos muy claro desde antes que iniciaran las protestas. Nosotros también lo decíamos desde el momento que empezó esa discusión del contrato minero en la Asamblea Legislativa. Y sin medición científica, por supuesto, hay que ser responsable y decir, no hicimos ninguna medición específica, pero sí se analizaron características y factores, don Guillermo. Lo que estábamos viendo, amigos oyentes, en ese momento, era un rechazo no al contrato, estamos viendo un rechazo a los miembros de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, estamos viendo un rechazo a los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional la Asamblea de Diputados, la Asamblea Nacional de Panamá, y de manera más global, más generalizada, estamos viendo un rechazo contundente al Partido Revolucionario Democrático en gobierno. Entonces, pretender tratar de enfocarse y utilizar como pilar de campaña presidencial de un partido desgastado en gobierno, después sobre todo del contrato minero, también de las protestas del año 2022, sobre todo también de lo inolvidable que fue la falta de transparencia durante la gestión de la emergencia nacional por el COVID-19, por la pandemia. Pretender tratar de limpiarle la cara al partido de esa forma en una campaña presidencial, yo creo que ha sido un error gravísimo por parte de no solamente de la campaña presidencial, sino del Partido Revolucionario Democrático en general, don Guillermo. Aparte de eso, también eso de que el futuro sí es PRD, yo creo que no le ha salido bien tratar de darle la vuelta a la página a este tema del hashtag no vas, que es lo que se está utilizando. Recordemos que en las elecciones pasadas el hashtag principal o en redes sociales, ese punto específico era no a la reelección. Yo creo que ahora se ha convertido en algo más autóctono, más panameño, más latinoamericano y muy, muy político, de reacción de la sociedad en contra del sistema político. Ese no vas, ese hashtag no vas, tratar de revertirlo en el lanzamiento de campaña, teniendo pantallas, banners y demás en un meeting político, el lanzamiento, o sea, el inicio de una campaña presidencial y comenzar a poner y tener ahí el no vas y demás, yo creo que no ha surtido efecto en eso que estamos hablando recientemente aquí en Radio Ancon, en ese tema de emociones, en ese tema de psicología política que influye en el voto del panameño. Porque al final de cuentas, don Guillermo, lo único que han hecho, lo único que han logrado es recordarle al panameño ese hashtag de no vas. Y de no vas, porque no vas a la reelección, porque no vas a ganar, porque en Panamá no van a reelegir, no a este partido, sino que no reeligen nunca ninguno en los últimos, bueno, en toda la historia republicana. Entonces, al final de cuentas, don Guillermo, yo creo que están cometiendo definitivamente demasiados errores Eh, eh, al interno de la campaña. yo te digo a decir una cosa.
con conocimiento de causa, después de haber estado 20 años en un partido político y 5 trabajando a unos cuantos metros de un presidente, yo te puedo decir una cosa, Nehemías. Sí puede haber un partido político que repita. No una, sino varias veces. El problema es que los partidos políticos que existen actualmente, todos, no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no hacen un trabajito que es imperativo, que es tener vida interna. ¿Eso qué significa? Que cuando tú llegues al gobierno, ya sabes qué hay que hacer. Eso no es para el presidente, eso es para el tipo que va a ser ministro de Obras Públicas, la que va a estar de ministro de la presidencia, o el que va a estar ministro de la presidencia, el que va a ser ministro de Educación. O sea, que tengas vida de partido y que vayas recogiendo el sentir y que sepas qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que no te sorprenda cuánta plata hay en las arcas del Estado, que no digas 2 años después, ay, me acabo de dar cuenta que había 1.200 proyectos sin hacer. Tú no puedes decir eso. Tú, 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 tú te pasaste 5 años dando vueltas para ser presidente y 2 años después de ser presidente no puedes decir que no sabías algo. Tú lo tenías que saber todo. Y eso tenía que hacer para todo el equipo. Pero como eso no sucede, Nehemías, pasa lo que pasa. Por eso es que Bukele se reelige con el 80 y pico por ciento. Por eso es que Álvaro Uribe se religió cuantas veces le dio la gana. Porque eran tipos que resolvieron 1 o 2 problemas. Y se dieron cuenta de que esos problemas eran los problemas que la gente quería que le resolvieran. Pero mientras que aquí la gente quiera llegar al poder para resolver su vida, para mejorar su estatus social y para rodearse de guardaespaldas y andar en carros del Estado, pues sencillamente todos los gobiernos van a durar 5 años, Nehemías. Y eso va a seguir pasando mientras que no tengamos un partido político que actúe como un partido político. Y es ahí donde estamos viendo, porque son temas de análisis comparativos a nivel de campañas políticas y demás, don Guillermo, es allí porque nuevamente, sin ánimos de crear intención electoral, don Guillermo, yo creo que es muy interesante que evaluemos, don Guillermo, no sé cómo le gusta, pero es interesante que evaluemos cuál ha sido el recorrido de los 2 últimos años o 3 últimos años entre Rómulo Rux, a nivel personal, lo digo también a nivel personal, entre Rómulo Rux y José Isabel Blandón, porque, don Guillermo, no creo estar equivocándome que aunque ellos no lo hablen de una forma directa y que estén siendo responsables de no estar hablando ya de las elecciones de 2029, yo creo que lo que se está construyendo es un proyecto a futuro político que debería ser traducido en un plan programático de gobierno a largo plazo de estos 5 años que vienen, de los 5 que vendrán después a partir del 2029 y demás. Pero yo creo que, don Guillermo, percibo que se está creando es eso. Ahora, si analizamos las otras campañas políticas y también quienes están como vicepresidente de la República, don Guillermo, no hay forma que veamos nosotros en el 2029, por ejemplo, a un doctor Camilo Elaine, que respetamos, apreciamos mucho en este país por su práctica médica. No podemos imaginarnos nunca a un Camilo Elaine corriendo a presidente de la República en el 2029. No podemos imaginarnos a una doctora Rosario Turner, compañera de fórmula del expresidente Martín Torrijos Espino, corriendo la presidencia en el 2029. Yo creo que hay muchos factores que están influyendo, es el tema este de la química política entre el presidente y vicepresidente en una fórmula. Estamos hablando también de la complementariedad entre dos partidos políticos también, don Guillermo, porque si nosotros nos podemos ver, y eso hay que decirlo, lo que estamos viendo nosotros es, lo que estamos viendo nosotros son básicamente 8 candidatos a la presidencia, 3 por la libre postulación, uno de ellos, en el caso del licenciado Melitón Arrocha, que también fue postulado por el Partido País, Partido Alianza Independiente Social. Lo que estamos viendo, don Guillermo, es que son, si sacamos a esos 3 y quedan 5, lo que estamos viendo, don Guillermo, es, o estábamos viendo hasta hace poco, bueno, lo que estamos viendo ahorita mismo con RM es básicamente a José Raúl Molina, que está utilizando es una plataforma, no un partido como tal. Ahí no hay doctrina, ahí no hay principios, ahí no hay ningún tipo de ideología, ni orientación política, ni económica, ni nada. Entonces, eso es una plataforma meramente política. Estamos viendo a Ricardo Lombana, que pasó de ser candidato de la libre postulación en las elecciones pasadas a conformar un partido político, pero no es un partido político, don Guillermo, es una plataforma política, ni siquiera un movimiento. Los movimientos tienen razón de ser. Y hasta el sol de hoy, don Guillermo, y pasado el 3 de febrero, el sábado pasado, seguimos viendo a un Ricardo Lombana utilizando una plataforma y no un verdadero movimiento, como bien le puso a su partido, Movimiento Otro Camino,
no hay tal movimiento, don Guillermo. Eso es una mera plataforma, una plataforma política. Estamos viendo a un expresidente de la República de la altura de Martín Torrijos, con toda la experiencia, con todos estos aspectos personales, profesionales, políticos, no solamente de él, sino de su equipo de trabajo y su equipo de campaña, pero al final estamos viendo a esta persona utilizando también, sí, un partido político, pero un partido político que entró en un proceso de transformación hace cuántos años, don Guillermo, 15 años, 20 años, y seguimos viendo a un partido popular sin un norte específico, que antes cuando, bueno, yo lo digo también, y claro que yo era muy pequeño, pero para eso está la historia, los libros y demás. Si vemos el recorrido y de la democracia cristiana, del Partido Demócrata Cristiano de Panamá, al final de cuentas, esa transición, esa transformación en el Partido Popular, yo creo que perdió el norte y al final de cuentas pareciera que es simplemente una plataforma política y un movimiento bisagra. A ver por dónde pega y a ver cómo no se cae la puerta. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y no estamos viendo verdaderamente proyectos a futuro, estamos viendo plataformas políticas o trampolines políticos para poder llegar a un puesto de elección popular, en este caso puede ser la presidencia de la República, o bien una alcaldía, una diputación, o a nivel de representantes de corregimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ayer fue el lanzamiento, don Guillermo, de la campaña del expresidente Martín Torrijos, eh, a nivel audiovisual, de presentación y eso, bastante buena. No hay que obviar y hay que ser responsable y objetivo con los comentarios sobre el expresidente Martín Torrijos. Estamos viendo, por supuesto, don Guillermo, estamos viendo a una persona políticamente madura, políticamente con un bagaje de mucha experiencia, don Guillermo. Eso no lo podemos negar. Pero repito, es la forma y el contenido que se está trayendo como oferta electoral, perdón, como oferta electoral de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo se están dando todas estas situaciones. Yo creo que de manera un poco desesperada la semana pasada el expresidente Martín Torrijos y su compañera de fórmula, la doctora Rosario Torre, ambos renunciaron a las filas del Partido Revolucionario Democrático. Yo no sé usted, don Guillermo, yo no sé qué pensarán ustedes, amigos oyentes, pero yo creo que hubo un poco de desesperación en esa decisión, uno, y dos, independientemente de cuál haya sido la forma desesperada o no para renunciar al partido, yo creo, don Guillermo, amigos oyentes, que es algo tardío. La campaña o el anuncio de la intención de correr a la presidencia de la República por parte del expresidente Torrijos se dio hace muchísimos meses el año pasado, don Guillermo. Y yo creo que lo primero que debió de haber hecho el expresidente Martín Torrijos hace 8 meses o más, cuando anunció su intención casi hace un año de renunciar de correr a la presidencia de la República, y en ese momento ni sabía por dónde lo iba a hacer o apoyándose en qué plataforma. Yo creo que la decisión de renunciar al Partido Revolucionario Democrático se debió de haber dado en ese momento. No sé qué piensa usted, pero creo que es un poco tardío. Y yo creo que hay una parte del electorado, no sé qué cantidad del electorado, qué porcentaje del electorado panameño, que mantenían que una de las principales razones por la cual no votarían por Martín Torrijos es porque él sigue siendo PRD. Ahora, el tema es bastante simbólico también, pertenecer y renunciar mañana para volver a inscribirse dentro de un año o un mes o lo que sea. Eso es bastante simbólico, pero estos temas a nivel simbólico siempre tienen algún efecto en la psiquis del electorado. Entonces muchas personas decían, pero no, él parece que es el segundo candidato a la presidencia por el mismo partido. Pero, Nemías, te doy mi caso, que lamentablemente me tengo que referenciar de nuevo. A ver, yo renuncié a la democracia cristiana hace como 14 años. Renuncié, fui al tribunal electoral y tengo mi papel guardado. 14 años. Estuve 20 años ahí. O sea, que dentro de poco voy a tener la misma cantidad de tiempo fuera que dentro. Y no, tengo más tiempo fuera que dentro. Y todavía hay gente que me ve y me pregunta si soy miembro del Partido Popular. Y yo no soy absolutamente nadie al lado de un presidente de la República. No hay forma que Martín Torrijos se quita el PRD encima. No importa si renuncia, si quema el carnet,
si hace una fogata. No hay forma. O sea, Martín Torrijos tiene el apellido pegado al PRD. Entonces, yo creo que no es significativo, en mi opinión, muy, muy personal, no es significativo que renuncie o no. Yo creo que a él lo están evaluando por dos razones. Una, porque fue presidente de la República y ahí va. Y la otra, los que no lo conocen, lo están evaluando según lo que proponga, que no he visto mucho. Entonces, yo creo que por ahí es donde podría, si me preguntas a mí, podría analizar qué pasa, ¿no? Porque es una campaña que comenzó fuerte, pero yo siento que se ha quedado en estática. Sí, eso es lo que estamos viendo, es como usted dice, ¿no? También qué proponen y demás. Yo creo que no hay dudas que de parte de, repito, que de parte del expresidente Martín Torrijos haya un alto nivel de experiencia, capacidad comprobada y demás, don Guillermo, esa madurez política. Yo creo que lo que más, al menos a mí, siempre tratando de ser objetivo cuando veo y escucho en gran parte lo que dice, las presentaciones, cómo las hace y demás, yo creo que hay mucha madurez política de parte de este expresidente, pero en efecto creo que no se está traduciendo específicamente, don Guillermo, en ese eco positivo para que llegue a todos los rincones del país. Ya le bajaron por lo menos un poco, un par de números al tonito mesiánico con el cual no arrancaron, sino se convirtieron un par de meses después de anunciar esto al país, esta intención de correr a la presidencia de la República. Al principio yo creo que pegaron bien fuerte, don Guillermo, a la mente y al corazón del electorado panameño. 3 meses después, si no me equivoco, sí fue como 90 días después más o menos, o poco menos, hubo un cambio radical, diría yo, porque fue bastante radical, de pegar, de apelar a esa mente panameña, a ese corazón panameño por parte de Martín Torrijos, y le digo yo como profesional, joven, empresario, eh, llegó ese mensaje y dije, bueno, ¿será que podemos tomar la decisión de apoyar esa campaña y demás? Pero al final, le digo, un par de meses después hubo un cambio bastante radical y lo que se utilizó como estrategia de mercadeo político fue llevar un mensaje tipo mesiánico en el país, don Guillermo, perdón, al país, y yo creo que ahí no caló mucho. Muchísimas personas comenzaron a retraerse un poco y comenzar a ver con recelo, porque somos humanos. Nuevamente, apelamos al tema este de la psiquis de un votante. Somos humanos y lo que la gente comenzó a decir poco después, cuando esto sucedió, fue: espérate. Me estás diciendo que fuiste presidente y en ese momento no hiciste X o Y y ahorita sí lo vas a hacer. Va, perfecto, si es posible, sí lo puede hacer y demás, pero es el tono, la forma y el contenido que se le dio a ese mensaje, don Guillermo. Y así ha estado, estuvo como más o menos balanceada esa campaña en los últimos meses y al final estamos viendo, no diría que está estancada, yo diría que se está quedando un poco sin fuerza. El motor como que está un poquito débil, don Guillermo, le hace falta un poquito de aceite, lubricante y demás para que pueda continuar llegando al panameño. Entonces también hay un poquito de, no sé, la forma última, sobre todo el fin de semana, cómo se dio el lanzamiento y demás. Yo creo que la campaña está tratando de restarle al presidente Martín Torrijos esa seriedad. Pero ¿qué tiene de malo que el presidente sea una persona políticamente madura, humanamente, o sea, como ser humano maduro también, y que tenga esa expresión, esa exposición pública de madurez y demás? Yo siento, percibo, don Guillermo, que le están bajando un par de tonos a esa madurez como que para que no se vea así muy grande, muy serio, muy formal, y le están tratando de introducir un poquito más de como de relajamiento a esa figura. Eso es parte de eso, todos son estrategias de mercadeo y de branding y demás, eso es obvio, pero yo creo que por ahí no es, don Guillermo, la verdad. Yo creo que por ahí no es. Y ahorita me estoy riendo porque me estoy acordando que cuando se acabó el evento en Bugaba, los discursos, las presentaciones, los fuegos artificiales y toda esta algarabía después de la presentación de Rómulo Roxy y de José Isaac Blandón, de la Alianza Cambio Democrático Partido Panameñista, en algún momento don Guillermo estaba la música alta y estaba toda la fiesta, no sé qué, y el candidato Rómulo Rux como que tiró su par de pasos, como decimos aquí en Panamá, ¿no?
y la verdad que fue jocoso, llamó mucho la atención, le dio un toque bastante alegre a ese momento. ¿Por qué digo esto? Rómulo Rux no ha pretendido, a menos lo siento yo así, no ha pretendido ser alguien que él no es, ser alguien que no es. ¿Por qué lo digo? Porque eso fue un momentito que ahí tiró un par de pasos y pues fue jocoso, causó mucha risa, relajó mucho más a la gente, pero no estamos viendo un Rómulo Rux tirando pasos todos los días. No estamos viendo un Rómulo Rux tratando de impresionar con alguna, digamos, con alguna payasada. Eh, de hecho, don Guillermo, siendo objetivo, si usted ve, y lo invito a don Guillermo a que vea, amigos oyentes, que vean esa presentación del discurso de lanzamiento de campaña de Rómulo Rux, yo diría, pero es que le falta un poquito más como de sazón. Yo soy colonense, siempre voy a decir, le falta como sazón, le falta sabor a Rómulo Rux, pero don Guillermo, él es así. Hay que decirlo tal cual, él es así y no está demostrando ser otra persona. Y no está apegándose a estas sugerencias de estrategas políticos o de comunicación política electoral, y está siendo él. Que eso le reste carisma o no, yo creo que al final de cuentas el tema del carisma es algo innato en ciertos seres humanos, es algo propio, natural, original en el ADN, en la personalidad de un candidato, y él está pues exhibiendo, exponiendo, presentando lo que él es, y yo creo que es un carisma bastante particular, bastante más, diría, como serio. Y aquí lo que pasa también, no, Guillermo, que tenemos que entender es que en esa figura en particular y en la campaña, cómo han, eh, los jingles que han utilizado, los videos que han utilizado en la campaña, yo creo que lo están haciendo de una manera muy particular. ¿Se acuerda, don Guillermo, que hace poco hablamos de la sociedad panameña y hablamos de las características de la sociedad panameña y decíamos que una de las principales características es que la sociedad panameña es conservadora? Podrá ser un poco hipócrita, quizás, no lo sé, pero conservadora sí es. Don Guillermo, amigos oyentes, vayan a las redes sociales, vean los dos videos que salieron el sábado en la mañana o al mediodía de esta campaña. Don Guillermo, el que no quiere entender, el que no entiende es porque no quiere. Están haciendo un llamado, don Guillermo, a la nacionalidad panameña, están haciendo un llamado a la familia panameña, don Guillermo, están haciendo un llamado muy profundo, emocional y sentimental, don Guillermo, amigos oyentes, a que el panameño vea de hecho a un ser humano que tiene familia, que tiene negocios, que tiene trabajo, que tiene responsabilidades, pero al mismo tiempo que está tomando una decisión de correr a la presidencia de la República. No estoy diciendo por esto que la campaña sea mejor que otras o no, pero aquí mi análisis se enfoca en el hecho de que están tomando en cuenta características específicas de la sociedad panameña, las nuevas características o los nuevos aspectos que están caracterizando a la nueva sociedad panameña que se está transformando o que está en un proceso constante de transformación, y yo creo que eso está directamente enfocado a ese punto de inflexión, don Guillermo, que usted y yo hemos comentado durante los últimos meses en este Nemías, país. Nemías, yo creo que, digo, creo que es bastante fácil que los candidatos sepan eso, que Panamá es un país conservador, pero eso, ¿qué es? ¿Cómo se come eso? Panamá como país, Panamá es un país vacío, ¿entiendes? O sea, la mayor parte de la población vive concentrada alrededor del canal y un poquito más en el occidente del país. Ese es Panamá. O sea, no es El Salvador, que tiene 5 millones de personas en un lugar un poquito más grande que Veraguas. No es Costa Rica, que tiene gente distribuida en toda su geografía. Casi una ciudad-estado. ¿Y qué pasa en las fiestas? En Navidad, en Año Nuevo, ahora los carnavales. Uno dice, la gente va a carnavalear. No, señor. Eso significa que usted no conoce a Panamá. La gente va a visitar a su familia en el interior. Y por ahí mismo aprovecha para otra cosa que él le llama los carnavales. Semana Santa es lo mismo. Y el día que la gente tiene 2 días libres para irse al interior, hace exactamente lo mismo. Va a visitar a su familia en el interior. Y si no tiene familia en el interior, se va para la playa con la familia. ¿Eso qué significa, Nemías? Que si tú eres un político y tu partido político se dedica a mejorar la calidad de vida de la familia panameña, como se quiera llamar eso, mamá con 3 hijos, papá o mamá con padrastro, o papá con madrastra,
¿cómo se llame eso? La tienes. O sea, vas a ser el político más importante del país después de Belisario Porras, o quizás más. Porque Y ahí donde viene, llegas a la familia, pero aquí nadie, todo el mundo mira para otro lado. y aquí donde está un mensaje muy particular de esa campaña, don Guillermo, es que están apelando a que hay que hacer sacrificios a nivel de sociedad y a nivel de familia, don Guillermo. Porque el mensaje era básicamente con los niños pequeños. Él tiene 7 hijos, los pequeños él le comunicaba a los hijos que tenía que retirarse un poco, iba a pasar más tiempo en campaña haciendo no sé qué, y le dijo, lo estoy haciendo por una familia que se llama Panamá. Entonces hay que tener mucho ojo y entender ese llamado, don Guillermo. Hay personas que me han dicho, él es el próximo presidente de la República. Lo está sabiendo hacer, y cuando ven esa fórmula también de esa energía, ese carisma innato de José Isabel Blandón, con esa sonrisa que siempre se carga, que pareciera que nada lo mata. Al final de cuentas estamos viendo, don Guillermo, que se están perfilando los 3 candidatos que pudieran disputarse la presidencia de la República. Y vuelvo a decir, creo que lo mencioné la semana pasada o la anterior, don Guillermo, ya para cerrar, coincido con Rubén Blades que estas elecciones, yo creo, don Guillermo, que va a ser entre Rómulo Rux, Martín Torrijos, y difiero nada más en la última parte, pero no estoy muy seguro todavía. Necesito un par de días más de ver cómo se va dando la campaña. Es ver a Ricardo Lombana en una posición número 3. Vamos a ver cómo avanza don Guillermo. Vamos a ver qué pasa esta semana. Estamos, don Guillermo, si no me equivoco, a 90 días o 89 días del 5 de mayo, y lo que viene es salsa. Muchísimas gracias, don Guillermo, amigos oyentes. Nehemías Hasta Jaén, la próxima. gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bueno, la ya de la más arriba. Porque Así ya es, don Guillermo. venimos a carnavales. Así que te mando un gran abrazo. Hasta luego.